Rusia empieza a retroceder. Por primera vez desde hace muchos meses el ejército de Vladimir Putin ha perdido territorio de forma neta en Ucrania y detrás de este cambio aparece un hombre que está empezando a observar a Moscú. Los drones ucranianos. Lo que está ocurriendo ahora mismo en el frente oriental no es un detalle menor, porque mientras el Kremlin sigue intentando desesperadamente vender imagen de control absoluto, los datos que llegan desde el campo de batalla empiezan a contar otra historia muy diferente. Y esa historia no favorece a Rusia. El último análisis publicado por el Instituto para el Estudio de la Guerra confirma algo que hasta hace poco parecía muy difícil de imaginar. Durante el mes de abril, Rusia perdió 120 kilómetros cuadrados de territorio. Puede parecer una cifra pequeña, pero el problema para Moscú no es solo el tamaño de la pérdida. El verdadero problema es el mensaje. Porque esta es la primera vez desde agosto del 2024 que Rusia sufre una pérdida mensual neta de territorio, es decir, después de meses intentando desesperadamente avanzar lentamente y vender la idea de que Ucrania estaba agotada. Ahora son las fuerzas ucranianas las que vuelven a recuperar terreno en varias zonas del frente. Y eso cambia mucho la narrativa de la guerra, especialmente porque estas ganancias ucranianas no se concentran en un único punto aislado. Según el informe, Ucrania ha conseguido avances en las tres regiones clave del este, Zaporizhia, Kharkov y Donetsk, tres regiones, tres sectores distintos. Tres señales de que la maquinaria militar rusa empieza a encontrar límites mucho más serios de lo que el Kremlin esperaba. En cada una de estas zonas, las fuerzas ucranianas habrían recuperado aproximadamente 40 kilómetros cuadrados. Mientras tanto, Rusia apenas ha conseguido pequeños avances alrededor de Kramatorsk. Y aquí es donde empieza la parte más importante de toda la historia, porque detrás de estos cambios aparece una palabra que está redefiniendo completamente la guerra moderna: drones. Según el coronel austriaco Markus Reisner, Ucrania ha conseguido crear algo extremadamente peligroso para las tropas rusas, una auténtica zona de muerte de 50 kilómetros a lo largo del frente. Y esto no es una exageración propagandística, la idea es simple pero devastadora. Los drones ucranianos vigilan constantemente los movimientos rusos, detectan grupos pequeños de soldados, vehículos, suministros o unidades de asalto antes incluso de que lleguen a sus posiciones de ataque, y una vez detectados los destruyen. Eso está obligando a Rusia a operar bajo una presión constante. Cada movimiento puede ser visto, cada avance puede ser atacado, cada convoy puede convertirse en un objetivo. Y el impacto psicológico empieza a ser enorme, porque cuando un ejército siente que está permanentemente observado desde el aire, el frente cambia completamente. La movilidad se reduce, las operaciones se vuelven más lentas y el desgaste aumenta de forma brutal. Ucrania ha entendido algo antes de que muchos otros países. Esta guerra ya no depende solamente de tanques, artillería pesada o grandes columnas blindadas. Ahora también depende de quien domina el cielo a baja altura con miles de drones baratos, rápidos y difíciles de detener. Y ahí Kiev está consiguiendo algo muy importante, esta transformación en el frente en una trampa permanente claramente para las tropas rusas. De hecho, muchos analistas empiezan a señalar que Rusia está entrando en una fase complicada de la guerra, porque después de años de conflicto, Moscú sigue sin lograr una ruptura estratégica clara. Si controla aproximadamente el 19% del territorio ucraniano, incluyendo Crimea y parte del Donbass, pero mantener ese territorio cuesta cada vez más hombres, más recursos y más tiempo, y mientras tanto Ucrania sigue adaptándose. Eso es precisamente lo que más preocupa ahora mismo a muchos mandos rusos, porque el ejército ucraniano no solo continúa resistiendo, está innovando constantemente. Primero llegaron los ataques profundos contra refinerías y bases rusas, después aparecieron los drones navales en el Mar Negro, y ahora Ucrania está consolidando enormes corredores defensivos dominados, en este caso por drones de combate y reconocimiento. Una especie de muro invisible que ralentiza y castiga cualquier intento desesperado ruso de avanzar. Y esto tiene consecuencias muy peligrosas para Putin, porque el Kremlin llevaba mucho tiempo intentando transmitir una idea, que Rusia, aunque avanzara lentamente, tenía el control del ritmo de la guerra.
Pero si Ucrania empieza a recuperar terreno en varios sectores al mismo tiempo, esa narrativa empieza a romperse, especialmente cuando las pérdidas rusas continúan aumentando. Y hay otro detalle importante. La guerra de desgaste está afectando a ambos países, sí, pero Ucrania está consiguiendo algo fundamental: hacer que cada metro conquistado por Rusia resulte extremadamente caro. Eso cambia los cálculos estratégicos, porque cuanto más lenta y costosa se vuelve la ofensiva rusa, más difícil es para Putin precisamente justificar internamente una guerra interminable sin una victoria clara. Y ahí aparece otra amenaza para Moscú: el tiempo. Porque el Kremlin esperaba que Ucrania colapsara antes, esperaba un desgaste político en Europa, esperaba cansancio occidental, pero la guerra sigue y Ucrania continúa encontrando nuevas formas de resistir. Ahora mismo la sensación que empieza a extenderse es que Rusia ya no avanza con la confianza que tenía hace meses, y lo más preocupante para Putin es que esta vez no se trata solamente de propaganda ucraniana, son datos, son informes militares y son cambios reales sobre el terreno. La gran pregunta ahora es si estas pérdidas territoriales rusas son solo un tropiezo temporal o el inicio de un cambio mucho más serio en el equilibrio de la guerra. Porque si Ucrania logra mantener esta presión con drones, desgaste constante y ataques de precisión, Rusia podría enfrentarse a un problema cada vez más difícil de ocultar: una guerra larga sin avances decisivos. Y eso políticamente puede convertirse en una amenaza enorme para el Kremlin. Ahora mismo el frente sigue extremadamente activo, los combates continúan en Donetsk, Zaporizhia y Kharkov, y ambos bandos saben que los próximos meses podrían ser los más decisivos del conflicto. Pero hay algo que ya parece evidente: Ucrania ha conseguido frenar parcialmente la iniciativa rusa y empieza a demostrar que Moscú no es invencible. Y ahora la pregunta es inevitable: ¿creéis que esta zona de muerte creada por los drones ucranianos puede terminar cambiando por completo el rumbo de la guerra? Voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo.